¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a esta tercera sesión del resumen de las actividades que vamos a hacer en nuestra asignatura de psicometría. Bueno, hoy día quiero explicar brevemente en qué consiste esta tercera sesión. Es sobre el diseño y elaboración de las pruebas psicológicas. Ya estamos entrando a un punto donde tenemos que diseñar y planificar lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta más común es esa, ¿no? Nosotros vamos a construir, vamos a adaptar. Entonces, para eso debemos tener como objetivo primero, deben conocer, comprender el proceso de planificación y el diseño de una prueba, luego elaborar la tabla de especificaciones y la matriz de consistencia. Vamos a trabajar sobre la base de esto, la delimitación de la variable, la definición operacional, las fases de la construcción, la tabla de especificaciones y la matriz de consistencia. En ese sentido, tenemos que tener claro de que cuando nosotros hablamos de una planeación de un test, estamos refiriéndonos a que no se construye de la noche a la mañana, requiere de ciertas condiciones. Por ejemplo, tener mucha claridad. ¿Qué es lo que a mí me interesa? Porque uno construye o adapta dependiendo de su interés personal o a lo mejor también profesional. Y consecuentemente hay que considerar esa primera parte. La elaboración entonces o la planificación implica una especie de meditación cuidadosa para que el trabajo sea realmente adecuado. Los distintos autores sobre medición y construcción dan en cierto modo algunas directrices de cuál es el proceso de la construcción. En nuestra opinión hemos tomado en cuenta la propuesta de Ronald Cohen y sus colegas, quienes hablan en un primer momento de la conceptualización de la prueba, es decir, de definir la variable que voy a medir. Luego viene la construcción, eso ya implica distintos pasos, como por ejemplo, tiene que usted delimitar la variable de estudio, definición operacional, tiene que hacer la matriz, tiene que hacer la tabla, tiene que elaborar los ítems, tiene que hacer el estudio piloto, tiene que pasar por la opinión de jueces. Ahí está la parte más sustancial de este proceso. Luego viene ya el ensayo de la prueba para poder hacer los estudios posteriores de validez y confiabilidad, que es el análisis de los reactivos, y finalmente se hace una revisión de la prueba. Entonces, son etapas que hay que ir desarrollando. Desde nuestro punto de vista, acá hemos propuesto una nueva, digamos, organización polietápica que lo hemos dividido en 4 fases. La primera fase es la delimitación de la variable de estudio. Aquí es donde ustedes determinan qué tipo de variable, qué tipo de población está dirigida a lo que ustedes pretenden construir, cuáles son los objetivos de la prueba, los indicadores, los antecedentes, los alcances teóricos y las definiciones operacionales forman parte de la segunda fase. Es decir, cuando ya usted identifica la variable que pretende construir o adaptar, tiene que hacer una búsqueda de información teórica, porque las pruebas cuando se construyen tienen que basarse en ciertos modelos teóricos y consecuentemente hay que hacer una pesquisa de toda esta información. Después de que usted ya ha hecho toda esa, digamos, organización, ya tiene una idea de lo que va a hacer, entonces ya viene la etapa de la construcción. En esta etapa hay una serie de acciones, como por ejemplo elaboramos los reactivos, solicitamos la opinión de los jueces, hacemos el estudio piloto, se hace el ensamblaje de la prueba. El estudio piloto y el ensamblaje son 2 actividades casi colaterales porque nos va a permitir, digamos, hacer un sistema de filtro. Por ejemplo, en el estudio piloto nos ayuda mucho la opinión de los 15 o 20 sujetos que se aplican para entender si comprenden o no los reactivos que hemos construido, porque eso es un aspecto importante. Igualmente, se hace en esta etapa el análisis estadístico, es decir, ya hemos depurado todos aquellos ítems o hemos corregido, hemos mejorado su construcción de aquellos ítems que requerían hacer una separación, o sea, eliminarlos o reconstruir
dependiendo de la variable, dependiendo de los indicadores. Entonces, una vez que se ha realizado eso, se hace nuevamente el ensamblaje para someterlo a los estudios o a los análisis de validez, confiabilidad y el error típico de estimación, así como los datos normativos. Esta parte es la parte aplicativa, porque para poder hacer esta validez y confiabilidad tenemos que aplicar el instrumento en cuestión a una población relativamente importante, porque los datos tienen que recogerse sobre la base de una población significativa. Y en la última parte ya es la elaboración del informe. En algunos casos se piden que se elaboren los manuales de la prueba, y en este manual o en este informe, si es un informe para una publicación como artículo científico, tiene una característica distinta, que es lo que normalmente hacemos, digamos, los psicólogos, las personas que publican, pero también las casas editoras se encargan de solicitarnos que se haga con cierta estructura un manual de la prueba. Entonces, en general, lo que hemos visto, la propuesta de los grandes autores con la cuestión aplicativa desde nuestro ángulo son bastante similares. Creo que es importante entender de que en este proceso de construcción o de diseño y elaboración hay algo que es fundamental y que lo vamos a tratar en la siguiente sesión. Es que uno tiene que plantearse algunas preguntas importantes, fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero medir? ¿Qué quiero medir? O sea, la variable realmente mide lo que opina, lo que piensa, lo que sienten las personas, o más bien quiero medir su rasgo, su característica como factor importante de la persona. Son dos cosas distintas. Otra pregunta que se tiene uno que plantear es ¿qué tipo de prueba voy a hacer? Hay pruebas que requieren de ciertos dispositivos, ciertos instrumentales, o como la mayoría de las pruebas que son tal vez de lápiz y papel. Y cuando uno dice qué tipo de prueba quiero hacer, entonces tendrías que contestar eso. ¿A qué población va a estar dirigido? Esa es otra pregunta importante. Nosotros recomendamos que la población a la que se dirija generalmente deben ser aquellas a las que el investigador tiene acceso, porque si usted no tiene acceso, de hecho que va a tener muchas dificultades, especialmente para poder hacer los análisis estadísticos de validez y confiabilidad. Recuerde que es importante tener muestras bastante significativas. Igualmente, ¿quiénes serán los usuarios de esta prueba? Cuando hablamos de los usuarios, no estamos hablando de las personas a las que se dirige la prueba, sino más bien estamos hablando de aquellos que van a utilizar, que generalmente serán los psicólogos, serán investigadores de otras disciplinas complementarias o de disciplinas afines a la psicología. Entonces, el que construye la prueba tiene que tener bien claro esos aspectos para que vaya orientando sobre la base de esa realidad. Más adelante estaremos ya explicando los aspectos más puntuales de cada uno de ellos. ¿Okay? Muchísimas gracias. Hasta la próxima reunión.